Hola, buenos días, Maribel. Muy atentos, efectivamente, porque todo el mundo quiere que aquí prospere la paz. Estamos viviendo en estos momentos algo crucial. La primera reunión, cuando son exactamente las 3:05 de la tarde allá en Ucrania, 10:05 de la mañana en nuestro país. La verdad que ya llevan más de 2 horas estas delegaciones, la delegación rusa con la delegación ucraniana, sentadas cara a cara, frente a frente en esta reunión en un territorio, entre comillas, neutral, en la frontera con Bielorrusia, que sabemos muy bien que Bielorrusia es aliado directo de Rusia. Pero todos quieren que en esta reunión se logre la pacificación. ¿Qué van a pedir los ucranianos en esta reunión? Van a pedir el cese inmediato del fuego ruso en territorio ucraniano y la retirada de las tropas rusas de su territorio. Y por su parte, los rusos quieren pedirle a Ucrania la desmilitarización de Ucrania y también que le dé seguridad de que en un futuro cercano, inmediato y a largo plazo también, no se sume Ucrania a los países miembros de la OTAN, porque ahí sería la situación bastante distinta. La verdad que si Ucrania hubiese formado parte ya de la OTAN, la escalada de esta guerra habría sido muy diferente. Sabemos que la OTAN opera como lo hacen los tres mosqueteros, uno para todos, todos para uno. Cuando uno de sus miembros es atacado, invadido, como en el caso de Ucrania, ellos inmediatamente reaccionan militarmente. Como Ucrania no es miembro de la OTAN, lo que ha hecho estos 30 países que la conforman, la mayoría de la Unión Europea, también Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, es apostarse en los países limítrofes con Ucrania, con una gran cantidad de tropas, ya son 100.000 las tropas, junto con algunos blindados, con tanques, y no van a ingresar, sino que desde la frontera van a mantener esa presión. ¿Cuál ha sido la ayuda que han podido prestar hasta el momento y lo van a seguir haciendo? Es una ayuda militar a Ucrania. Y es por eso que mientras se desarrolla esta reunión, los ucranianos se están armando gracias a aeronaves, rifles y otro tipo de armamento que están recibiendo de los países miembros de la OTAN. Porque les explicaba que no pueden ingresar ellos a atacar a territorio ucraniano. Y además, el propio presidente Volodymyr Zelensky, a pesar que se ha mostrado bastante incrédulo de que esta reunión que se está desarrollando en la frontera bielorrusia salga humo blanco, él ha sido uno de los líderes de esta ofensiva. Está en la etapa fase defensiva, en realidad, defensiva de Ucrania, porque los que lo atacaron son los rusos. Y él ha liderado estas maniobras militares, el presidente Zelensky, con traje militar, junto con otras autoridades también ucranianas y que le han seguido los pasos, no solo a autoridades, hemos visto estrellas del deporte, por ejemplo, del boxeo, ex mises de belleza, hay muchas mujeres también que se han sumado a estas filas para defender a su país. Y por otro lado, llama muchísimo la atención la postura de Rusia, que definitivamente se sienta a conversar con esta delegación, que, ojo, no se ha precisado quiénes son los miembros de esta delegación, pero serían de altas autoridades a este nivel de conversaciones, que es la primera desde que comenzó la guerra. Y paralelamente, el presidente Putin ha ordenado, ¿verdad?, mantener en máxima alerta todas sus fuerzas disuasivas nucleares. Y eso ha elevado evidentemente la tensión. Y en ese sentido ha hablado en las últimas horas, lo hace constantemente, pero la última reacción que hemos tenido desde Ucrania es del propio presidente Zelensky, quien tú recordarás muy bien, hace unos días atrás, él decía, estoy solo, claro, porque la OTAN no lo puede apoyar militarmente en territorio ucraniano, a pesar que él llamó a cada uno de sus miembros y ahora, esta mañana, ha hecho una solicitud especial. Quiere sumarse a la Unión Europea. Escuchemos sus palabras. Hacemos un llamado a la Unión Europea para la adhesión inmediata de Ucrania a través de un procedimiento especial. Estamos agradecidos a nuestros socios por estar con nosotros, pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos y, lo más importante, ser iguales.
Vamos a ver entonces dónde se está desarrollando esta reunión, donde literalmente los ojos del mundo están enfocados allí en esa frontera, porque, como les digo, todo el mundo quiere que ahora se eleve, ¿verdad?, o flamee una bandera blanca. Justamente estamos viendo la zona norte de Ucrania. La capital es Kiev y solamente Kiev, que es la capital, se separa. La distancia que hay con la frontera de Bielorrusia, esto está con un error, son 200 kilómetros. Y la reunión se está desarrollando justamente en el río Pripyat, pero como es una reunión tan trascendental en medio de una guerra, no se ha precisado el lugar exacto. Pero sí les puedo contar que aquí justamente en el río Pripyat, a 17 kilómetros de distancia de la frontera, se encuentra la central nuclear de Chernóbil, donde el año 86, ¿verdad?, ocurrió ese desastre nuclear y eso generó muerte y ha marcado a la humanidad. Eso está en poder de los rusos. Por lo tanto, para desarrollar esta reunión, se le pidió, y así accedió Bielorrusia y Rusia, que se frenaran todas las maniobras militares en esa zona. Se les aseguró que no iba a sobrevolar ningún avión, helicóptero, y que los misiles, todo se mantendría en tierra para el viaje de esta delegación, que sí lo lograron, también por vía aérea, llegaron en helicóptero, y mientras se desarrolle esta reunión y termine y luego retornen, se dice que ahí va a haber un cese al fuego, que es lo que esperamos que se cumpla, porque no sabemos cuánto va a durar esa reunión. Ya lleva más de 2 horas, sin lugar a dudas va a ser muy larga, porque todos tienen muchas cosas que conversar, ambos bandos, y es en ese contexto que se le asegura también un retorno seguro. Y este lugar está distante a más de 880 kilómetros de Moscú, desde donde ha viajado entonces la delegación enviada por el Kremlin. Así que ahí está reinando la tensión en un punto que les digo, entre comillas, neutro. Sabemos que Bielorrusia apoya a Rusia, y no solamente la apoya, como lo ha hecho siempre el presidente Lukashenko. Lukashenko lleva 28 años en el poder, ha cambiado varias veces la constitución, por eso se mantiene en el poder. Lo mismo que ha hecho el presidente Vladimir Putin, que también lleva más de 20 años del poder, y es en el fondo lo que se hace como análisis. Tiene bastante influencia Putin sobre Lukashenko, sería su títere, y es más, de las 200.000 tropas que tiene Rusia apostadas en la frontera con Ucrania, 30.000 están justamente en esta frontera. Y cuando se ingresó la infantería, es decir, por tierra, se dice, hay información que en este ingreso también hubo tropas bielorrusas ingresando al norte de Ucrania. Así que ahí está la tensión, Maribel. Sí. En esta reunión que estamos esperando que salga algo, aunque el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, dijo de antemano que veía muy lejana la posibilidad de que esto prospere. Sí, él dijo que no tenía muchas expectativas con respecto a lograr finalmente la paz o el fin del conflicto, recordemos, y donde también primero se había hablado de que esta reunión podía ser en Minsk, que es la capital de Bielorrusia, y que es lo que dijo el mandatario Zelensky, que no le gustaba que fuese en ese lugar porque finalmente Bielorrusia eran aliados rusos, era negociar en territorio del enemigo, por así decirlo, y por eso que se establece esta frontera de negociación. Ahora, Mariane, ¿cuán difícil es finalmente llegar a lograr esta paz, considerando de que lo que ha pedido Vladimir Putin es la renuncia de Zelensky, del presidente de Ucrania? Eso se ve ahora en el escenario francamente bastante imposible, considerando también el liderazgo que ha tenido él para esta resistencia que ha tenido Ucrania. Exactamente. El plan inicial de Putin en cuanto a los ataques, el ingreso a la infantería, entre comillas, ha sido un éxito. Pero sí ha fallado en lo siguiente. Vladimir Putin tenía planificado que la primera parte de este ataque era que en 48 horas ya estaba tomado completamente Kiev, que es la capital, y en ese sentido quería sacar del poder al presidente Zelensky e instaurar un nuevo gobierno. Y es allí cuando, en medio de esta avanzada, ya cuando los tanques rusos ya estaban
y lo sigue estando, en las periferias, ¿verdad?, de Kiev, la capital, llama a las tropas ucranianas, sobre todo a la jefatura ucraniana, a tomarse el poder, es decir, a un golpe de Estado. Entonces uno, como tantos analistas internacionales, se preguntaba, entonces el liderazgo de las tropas ucranianas es más afín a los rusos, son más prorrusos. ¿Por qué Putin quiere sacar de poder a Zelensky? Y le conviene, porque eso pide que ponga a las tropas rusas un golpe de Estado en Ucrania. Y es allí cuando empezamos a investigar que el actual jefe, el jefe de las Fuerzas Armadas en Ucrania es todo lo contrario. Hasta hace poco, efectivamente, quienes lo lideraban vienen de la era soviética, por lo tanto siempre ligada con Rusia. Sin embargo, el actual jefe militar de las tropas ucranianas es alguien que se formó después del año 91, cuando la Unión Soviética termina. ¿Sí? Entonces, esta nueva jefatura, en definitiva, es el que está al mando junto con el presidente hoy, y le ha dicho que ha afirmado toda su lealtad al presidente Zelensky. Por eso la resistencia ha sido bastante compleja, sobre todo por lo que te decía, la resistencia en la capital, sumado a todos los civiles, porque en un momento se le permitió, ¿verdad?, tomar las armas, tienen algo de entrenamiento, comenzaron a salir hasta que ya se decretó que no podía salir ningún hombre entre 16 y 80 años del país para poder sumarse a estas filas. Así lo han hecho. Es más, el presidente Zelensky ha hecho un llamado a todos los países, sobre todo aquellos que vienen desde Europa, que se quieran sumar, me refiero a civiles que se quieran sumar, que vengan y se dirijan a Ucrania a pelear por esta independencia sin ser de nacionalidad ucraniana, y lo están haciendo. Ya nos contaba nuestra compañera Andrea Aristegui que en esta frontera con Polonia ha visto mucho el ingreso de civiles, no ciudadanos ucranianos, que están ingresando a este territorio para sumarse a las filas. Así que estamos muy atentos también a este poder nuclear de Rusia, porque imagínate, te sientas a conversar en momentos en que además activas y dejan en máxima alerta el poder disuasivo nuclear que tiene el Kremlin. Y la verdad es que es el país hoy más poderoso en armamento nuclear en el mundo. Es el número 1 con más de 6.000 ojivas. Luego sigue Estados Unidos. En un tercer lugar estaba ahí en la pelea entre China y Francia, y así sucesivamente. Es decir, el país más poderoso con armamento nuclear es quien ha hecho esta advertencia a Ucrania. Y en la mañana hacía esa comparación de David contra Goliat, cuando es Goliat contra David. Fue Goliat quien atacó a David, que serían los ucranianos, y a pesar de que Ucrania contaba también con bastante armamento nuclear, después de que se independizaron, ellos firmaron un acuerdo en Budapest donde se produjo el proceso de desnuclearización. Por lo tanto, Ucrania no cuenta con esas armas nucleares. Ahora, con respecto, tú lo decías, Mariane, a que se sientan a conversar, pero con finalmente esta amenaza muy clara de Vladimir Putin con respecto al arsenal nuclear de su país. ¿Qué expectativas entonces se tienen para llegar a buen puerto, considerando esta amenaza? Si es finalmente más una demostración de fuerza, de advertencia, o si finalmente es un botón rojo que está ahí y se puede apretar. Botón rojo, que sería más complicado, porque si lo aprieta el botón rojo, es ahí una escalada mayor con altísima probabilidad de que se sumen los otros países. Sobre todo los países no solo vecinos, sino que forman parte de la OTAN, porque ahí ya estamos viendo y se suma un agravamiento a nivel, una peligrosidad para todo el continente. Por lo tanto, ya estaríamos en otra escalada y se sumarían más naciones a este conflicto. Y esa es
lo que lo va a hacer pensar en esta oportunidad Putin, porque aquí era algo más bien focalizado. Ataca, habla el presidente Joe Biden, dicen no vamos a ingresar a Ucrania. Imagínate el mensaje que le llegó a Vladimir Putin. Se relajó si ya las potencias y la OTAN dicen no vamos a ingresar a ese territorio a pesar de que ellos habían atacado. Ahora, si ocupa las armas nucleares, la situación cambia radicalmente. Hay otro punto muy relevante. Además de la gran cantidad de tropas, de los blindados, tanques, misiles que tiene Rusia y que ya está haciendo operativos en Ucrania, se han sumado los 10.000 chechenos que le hemos mostrado cómo se estaban preparando hace unos días atrás. Pues bien, ya hay registros de que gran parte de este contingente, de estos 10.000 chechenos, ya se encuentran en territorio ucraniano. Y vaya que esto va a ser muy complejo porque ellos también tienen una larga historia bélica. Estamos viendo imágenes precisamente de los chechenos ya en territorio ucraniano. Así como los ucranianos han sumado de sus tropas a los civiles, en el caso de los chechenos es otra la historia. Los chechenos, que son del Cáucaso, pelearon duramente por su autonomía después de la disolución de la Unión Soviética. Hubo una guerra de más de 2 años con los rusos y los chechenos lograron ganarle a los rusos. Pasó el tiempo, hubo una segunda guerra donde Rusia le ganó a Chechenia. Por lo tanto, Chechenia ya es parte de Rusia y ahora vemos a estos chechenos que son tremendamente bien preparados militarmente, sobre todo ellos, como ves tú, ahí los soldados, las boinas negras, a decirle a Putin, nosotros nos sumamos en esta contienda, somos 10.000 y ya cruzaron frontera ucraniana. Se suman a esta resistencia, porque la verdad, Putin no se imaginó jamás la resistencia ucraniana que iba a recibir a nivel de infantería, no me refiero a nivel de ataques aéreos, sino que terrestre. Y es por eso que ya llevamos más de 2 días con los tanques rusos en la periferia de Ucrania, pero no han podido llegar donde quieren. Su destino final, ellos quieren tomarse Kiev y en ese sentido tienen que llegar al centro de la capital y eso no lo han logrado. Imagínate ahora, se suman los chechenos. La verdad, yo creo que es un escenario que no había previsto para nada Vladimir Putin. Por un lado, toda esta resistencia que ha tenido Ucrania no ha podido llegar finalmente a Kiev, que era el objetivo en 48 horas, también que se deponga el poder del presidente ucraniano, Zelensky, y donde, claro, finalmente se habla de un contingente de 10.000 chechenos que ya está en territorio ucraniano para hacer frente a todo esta invasión, ¿cierto?, de Rusia. La verdad es que se ha transformado en toda una gesta también heroica la que ha tenido Zelensky con respecto a la situación que está viviendo Ucrania y donde, claro, finalmente Vladimir Putin no lo había previsto. No estaba dentro de sus planes. Exacto, y es tal que las fuerzas rusas dijeron en las últimas horas y reconocieron que han habido bajas rusas. Solo se habría hablado hasta ahora de las bajas, cuando uno habla de bajas son de soldados, ¿verdad?, de militares que han muerto en combate. Solo se había hablado de las bajas ucranianas. Ahora recién ha confirmado Rusia las bajas desde el lado ruso. Y a eso se ha sumado, según los informes de Ucrania también, que ha muerto población civil. Ya se cuantifican 400 civiles fallecidos en estos ataques efectuados por Rusia. Menos de 10 ya son menores de edad, según lo que se ha cuantificado. A esto se le suma toda la diáspora, la cantidad, son miles y miles de ucranianos que han abandonado el país, ¿verdad?, por mayor seguridad, escapan familias completas, se habla ya de 368.000. Ellos van en calidad de refugiados, sobre todo la mayoría se ha ido y ha cruzado la frontera con Polonia, donde se encuentra uno de nuestros equipos, porque es una de las fronteras más seguras, sobre todo toda la zona oeste
de Ucrania es más seguro para los ucranianos. Y cuando estás en calidad de refugiado y pasas la frontera, el otro país te recibe, no te pide ningún tipo de papel y debe recibirte porque estás escapando, en este caso, de una guerra. Y en ese contexto habló la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para dar a conocer no solo parte del balance del informe que han elaborado en Naciones Unidas respecto a los muertos en esta guerra, sino que cómo velar por los derechos humanos en Ucrania. Escuchemos. El ataque militar a Ucrania está poniendo en peligro innumerables vidas. Entre el jueves y anoche, nuestra oficina ha registrado 406 bajas civiles, incluidos 7 niños y 304 heridos. La mayoría de estos civiles fueron asesinados por armas explosivas con una amplia área de impacto, incluidos bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y ataques aéreos. Me temo que las cifras reales son considerablemente más altas. Ojo con lo que ha dicho Michelle Bachelet cuando ella detalla que los fallecidos, los civiles fallecidos han sido producto de ataques aéreos. ¿Lo escuchaste? De misiles de largo alcance, de corto alcance. Y ojo con ese antecedente, porque Rusia ataca y cuando ataca, normalmente eso ocurre en las guerras, lo primero que se hacen estos ataques dirigidos, porque cuentan con la tecnología de que se dirige a cierto punto y es ahí donde cae, es primero desarticular todas las bases aéreas, las bases militares. Ya han destruido más de 100 bases militares los rusos en estos días, como también los aeropuertos, pero siempre se tiene cuidado de que estos ataques no impacten a la población civil. Por ejemplo, obviamente que dentro de los puntos de ataque no puede haber un hospital. Sin embargo, uno de los hospitales sí resultó atacado en estos combates. Por lo tanto, cuando se habla de población civil, y ahí tiene mucho cuidado y respeto también Vladimir Putin, es porque puede ser enjuiciado por crímenes de guerra. Entonces, cuando escuchamos a la alta comisionada de Derechos Humanos dando a conocer este balance y la forma en que murieron estos civiles, esto sí que puede complicar a Vladimir Putin. Una vez que esto termine, la situación de él va a ser muy compleja en términos de derechos humanos y de haber, en definitiva, lo acusen de crímenes de guerra. Finalmente estos ataques también fueron a zonas residenciales donde habrían muertos civiles, no soldados. Exactamente, exactamente. Vamos a pasar a ver ahora un mapa, Maribel, que muestra dónde están concentradas las tropas rusas y qué han conquistado, porque en las últimas horas la verdad que nos hemos enterado de más zonas conquistadas. El primer fin, entonces el primer punto que quiso siempre Vladimir Putin atacar ha sido Kiev, que es la capital, donde ya la capital está cercada, pero como hemos conversado acá largamente, hay una resistencia no solo de las tropas ucranianas, sino que de los civiles que han mostrado, vaya que han mostrado esa lucha por su país. Es impresionante, hombres y mujeres que están ahí armados, dispuestos a dar su vida por su patria. Esa es la resistencia que ha tenido, pero además la verdad es que los rusos tienen bastante tomado, porque la idea de Putin es cercar al país, no solo a Kiev, la capital. ¿Cómo lo han hecho entonces? Todas las manchas rojas que tiene este mapa es donde los rusos ya tienen todo ocupado. Vemos en el norte, ya les he explicado recién, la zona de Chernóbil, ¿verdad? No, la planta de Chernóbil. Este es otro frente muy relevante, que es frontera rusa con Ucrania, que es la ciudad de Kharkov, que es la segunda ciudad más grande del país, donde también los rusos se la han tomado. Aquí está Kharkov. Y más allá vemos la zona del este, los ataques por el norte, los ataques por el este, y esto era muy claro, porque aquí están las dos repúblicas autoproclamadas, ¿verdad?, independientes de Lugansk y Donetsk, que fueron reconocidas por Rusia como repúblicas, algo que no lo ha reconocido nadie en todo el planeta, solo Vladimir Putin, y eso fue la chispa que activó
toda esta tensión. Hablamos de Donbass, ¿no? La región de Donbass. La región de Donbass, para que quienes nos escuchen, la superficie que tiene es un poco más grande que la isla de Chiloé y tiene menos de 4 millones de habitantes. Y en esa zona, justamente, ellos han declarado, son prorrusos, se han declarado como los separatistas, se han declarado como República Popular, tanto de Lugansk como Donetsk, y ellos, que son 700.000 de ellos, ya tienen pasaporte ruso, fueron los primeros en abrirles las fronteras a los rusos. Por lo tanto, aquí entró de lleno la infantería. Por ahí ingresaron. Exactamente. Y en el sur, no sé si se alcanza a ver, sí. Crimea, que fue esta península ucraniana que anexó Rusia el año 2014, también, ¿cómo lo hizo? De la misma manera como lo hemos estado viendo con los separatistas. Y ahí lucha Putin y logra que el 2014 se anexe a su territorio, porque una vez que están ahí apostados, hace un referéndum donde la mayoría de la población en Crimea dice que estaba a favor de sumarse a Rusia. Un referéndum que solo reconoce Rusia y que no reconoce nadie en el resto del mundo. Entonces, en esta península anexada hace 8 años, allí estaban apostadas las otras tropas rusas y miren cómo han podido ingresar a territorio ucraniano. Mariupol, y lo muestro porque hay chilenos que han dado su testimonio desde allá, como la ciudad portuaria que es tremendamente relevante, la ciudad de Odessa. Sabemos que el Mar Negro es un punto geopolítico tremendamente relevante, que era lo que buscaba Putin, tener esa dirección con Crimea, ¿verdad? Tener esa cercanía con el Mar Negro. ¿Qué les quiero indicar? Otro punto relevante también de las últimas horas. Hablamos hace unos días que se tomó Rusia la central nuclear de Chernóbil, ahora se ha sumado otra que se encuentra justamente acá. Y esa es la noticia que nos llegó de último minuto, que las tropas rusas ya han tomado esta segunda central nuclear con la que cuenta Ucrania. Así que es complejo porque se ha tomado las 2 centrales nucleares y además amenaza a Putin con esta de activar en alta máxima alerta, digamos, las fuerzas disuasivas nucleares con las que cuenta. Lo que